Se declara abierta la audiencia en el caso número 2025 HR Groenlandia, entre los demandantes indígenas Inuit, representada por los abogados José Pérez, Carlos Luna y Juan Gómez, contra el Estado de Dinamarca, representado por sus abogados. Actúan asimismo las autoridades de Groenlandia como demandadas. Siendo las 10 horas, se inicia la audiencia. Se hace constar la presencia de los siguientes litigantes. Por las víctimas, el señor José Pérez, el señor Carlos Luna y el señor Juan Gómez. Por el Estado, los abogados Jader Márquez, Abraham Balcázar y Ángel Jiménez. Asimismo, testigos, peritos y público presente. Estamos ante demandas por violaciones graves de derechos humanos derivados de la implantación de dispositivos intrauterinos sin consentimiento durante las décadas de 1960 y 1970 en Groenlandia. Señoras y señores, les recuerdo que tienen derecho a pedir la verdad y a la asistencia jurídica que estimen pertinente. Tienen también derecho a la reparación integral por los daños físicos y morales sufridos, conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos. Por parte del Estado, podrán contestar estas afirmaciones, presentar pruebas en contrario y en su momento alegar defensas legales que consideren aplicables. Se dará paso a los alegatos de apertura por parte de los abogados defensores de las víctimas. Le concedo la palabra al abogado, el señor José Pérez. Honorables magistrados, nos encontramos ante una violación sistemática de los derechos humanos. En concreto, en los derechos a la dignidad, a la integridad física y mental, a la autonomía corporal, al consentimiento libre e informado y, ante todos, a los derechos de los menores. Demandamos al Estado danés a reconocer que las autoridades médicas llevaron a cabo un programa estatal de anticoncepción forzada que afecta a miles de mujeres e indígenas inuit en las décadas de 1960 y 1970. Muchas niñas, y ninguna fue debidamente informada respecto a este procedimiento, ni dieron consentimiento válido. Esta prueba constituye discriminación por razón de origen étnico, género y edad y daños irreparables. Señoría, permiso para concederle la palabra al abogado Carlos Luna. Concedido. Señorías, la evidencia documental demuestra que más de 4.500 mujeres y niñas fueron sometidas a la implantación del dispositivo intrauterino sin su consentimiento. Esto con la explícita intención de reducir la tasa de natalidad en Groenlandia. Esto no solo es una violación médica, es una política con efectos coloniales de control político. Además, las víctimas solo exigen una reparación monetaria, además de unas disculpas públicas y reconocimiento institucional. Pero lo más importante para ellas son garantías para que nunca más se repita un caso similar a este. Su señoría, permiso para otorgarle la palabra al abogado Juan Gómez. Honorables magistrados, los hechos que denunciamos no son meros procedimientos médicos malentendidos. Estamos ante una intervención masiva a cuerpos de mujeres y niñas sin su consentimiento y sin la información necesaria, lo que contradice principios fundamentales que están establecidos en el derecho internacional, como lo es la dignidad humana y la que se proclamó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Bueno, ahora procederemos a escuchar los alegatos por parte de los defensores del Estado. Le concedo la palabra al abogado Márquez. Honorables magistrados, me comparezco ante ustedes en representación del Estado danés, que rechaza de manera contundente todas las acusaciones en contra de las políticas de salud pública en Groenlandia. Lo que aquí se presenta como un delito es simplemente el cumplimiento del Estado, un responsable de que exista una vida, un bienestar y un futuro bien para su pueblo. En Groenlandia, la tasa de natalidad de adolescentes es muy preocupante. Niñas y jóvenes, al no tener una orientación adecuada, se están enfrentando a embarazos de temprana edad y muy repetitivos. Esto causa daños en la salud, consecuencias médicas y además de que viven o están condenadas a vivir en la miseria y en la dependencia. El Estado no podía ser de la vista gorda, tenía que actuar para proteger la vida de estas jóvenes. Esta política no busca acabar o destruir la identidad y la cultura, al contrario, busca acabar con la pobreza, banalizar la pobreza,
Por eso, acabar con los embarazos no deseados no es algo malo, es protección ante los ciudadanos de Groenlandia. El Estado existe para proteger a los más vulnerables, y en este caso, las personas o las niñas y jóvenes más vulnerables eran las de la comunidad inuit. Si el Estado no fuera actuado, hoy en día nos estarían acusando a nosotros de negligencia, abandono e indiferencia. Por eso, el Estado actuó con firmeza del deber ser. Permiso para otorgarle la palabra al abogado Alcázar. Concedido. Honorables jueces, el Estado enfatiza que en aquel entonces las aplicaciones de los estándares médicos eran completamente distintos, ya que poseía una menor regulación sobre el consentimiento informal, especialmente en territorios tan remotos como en el presente. Solicito que las pruebas que alegan los abogados se especifiquen y se demuestren los hechos ilícitos que tanto demuestran y dicen, junto el ánimo de discriminación racial que presentan. Le otorgo la palabra al abogado Jiménez. Concedido. Su señoría, no es cierto que las medidas tomadas tuvieran la intención de discriminar ni perseguir a la comunidad inuit. Por el contrario, fueron concebidas en un programa de planificación familiar que buscaba reducir embarazos no deseados, mejoras médicas en la población, desarrollo económico en una población con dificultad económica. Es cierto que muchas niñas no fueron informadas de esta práctica, pero también es cierto que existe un modelo paternalista entre médico y paciente, donde el médico es el que decide qué tratamiento es mejor para su paciente, en este caso, las niñas de la comunidad inuit. Asimismo, el territorio de Groenlandia tiene autoridad administrativa y médica local. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el Estado danés no tiene control absoluto sobre estas prácticas en todo el territorio. Es imposible que el Estado danés supiera de estas prácticas, ya que, como lo dije anteriormente, el territorio de Groenlandia tiene autonomía territorial y administrativa. Muchas gracias, señor juez. Señoría, permiso para entregar las pruebas. Concedido. Bueno, ahora procederemos a hacerles las debidas preguntas a los abogados defensores de las víctimas. Primera pregunta. ¿Cómo se demuestra que las niñas y mujeres no otorgaron un consentimiento libre, sino que fueron sometidas a decisiones impuestas por las autoridades sanitarias? Su señoría, las pruebas de esto son muy contundentes, ya que en su mayoría las niñas tenían una edad de 12 a 16 años. En ese momento ellas no tenían la capacidad jurídica para firmar un consentimiento firmado. Segundo, estas no fueron informadas. En la mayoría de discursos que ellas admiten, se reconoce y todas concluyen en lo mismo, que no fueron informadas respecto a esta política. Tercero, podemos encontrar también que hubo un reconocimiento oficial, ya que hubo disculpas por parte del gobierno danés. Ahora le pregunto a los jueces, ¿no consideran que estos son causas contundentes y pruebas contundentes de que este procedimiento fue realizado de manera ilegal? Segunda pregunta. ¿Qué consecuencias físicas y psicológicas han sido documentadas en las víctimas? Su señoría, según las investigaciones, los testimonios y los reportes, después de este procedimiento realizado a las víctimas, muchas de estas siguen teniendo secuelas, tanto psicológicas como físicas, hasta hoy en día. Consecuencias físicas, ya que muchas de ellas presentan infertilidad. También
vallas presentan lesiones atómicas en sus órganos reproductivos y infecciones graves, que en muchos de estos casos han terminado en hospitalizaciones. Aparte de eso, tanto durante como después de la implantación de este dispositivo presentaron dolor intenso. También las víctimas presentaron daños psicológicos, ya que muchas de ellas presentaron traumas asociados a la coerción y abuso por parte del Estado. Tuvieron sentimientos de vergüenza y de abuso, aparte de todos los daños psicológicos causados por no sentirse libres de decidir sobre su propio cuerpo. Ahora procederemos a las preguntas a los abogados defensores del Estado. El Estado alega que las políticas respondían a razones de salud pública y control demográfico. ¿Cómo justifican que esas medidas se aplicaran principalmente sobre mujeres indígenas de Groenlandia y no de manera general en toda la población danesa? Honorables jueces, no se trata de una discriminación, sino de una necesidad. Las políticas de la salud pública siempre se aplican con mayor intensidad en los sectores donde los problemas son más críticos. En Groenlandia, los índices de natalidad de adolescentes y de embarazos repentinos eran desproporcionales y muy altos, con consecuencias muy graves para la salud de los jóvenes y para la estabilidad social de la región. Esta realidad exige una respuesta energética. La población danesa continental no existía este mismo problema epistemológico, por lo tanto no era necesario aplicar estas mismas medidas en la misma intensidad. Siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos de información y de consentimiento se establecieron, si los hubo, para garantizar la autonomía de las afectadas en procedimientos de carácter irreversible o de largo plazo? Su señoría, es cierto que no se usaron los mecanismos de información para estas niñas y mujeres, pero como he mencionado anteriormente, en Groenlandia, como en casi toda Europa, existe un modelo paternalista entre médico y paciente, donde el médico goza de discreción que le permite implementar el tratamiento que mejor él considere para cada niño o niña u paciente que él tenga. Y también, en los pactos internacionales actuales, no existe el deber que los médicos tengan que informar a cada paciente sobre cada tratamiento que se va a implementar sobre él. Muchas gracias. Se le conceden los alegatos finales a la parte defensora del Estado. Señoría, los hechos probados no solo muestran negligencia institucional, también muestran un menoscabo a derechos fundamentales como los que están consagrados en el Pacto Universal de Derechos. Esto no se puede permitir ni a ningún niño ni a ninguna mujer, porque estamos en una sociedad en la que se deben respetar los valores por el género o por la edad o por cualquier condición o por la simple condición de ser humano. Esto debe ser inadmisible y no es permitido que entes como el Estado sean los que transgredan los derechos que tienen las personas. Los invito, señores jueces, a que reconsideren o a que consideren a ver la objetividad del asunto, ya que esto no es solo una cuestión de percepción, es una cuestión real, una cuestión en la que se debe ver el error que se está cometiendo. Ningún ser humano debe ser sujeto de experimentos. Muchas gracias. Sus señorías, ante la magnitud del daño y su continuidad en el tiempo, solicitamos que se condene al Estado por unas indemnizaciones cuantiosas para cada una de las víctimas, además de que se hagan unas disculpas públicas a nivel nacional y que se les garantice el acceso a servicios médicos y psicológicos especializados. Además y principalmente se solicita de que se hagan reformas legislativas para evitar que no se vuelva a repetir un caso similar a este. Muchas gracias. Sus señorías, solicitamos por tanto que se declare la responsabilidad internacional del Estado y que se emitan medidas de reparación para las víctimas, no solo económicas, sino también la representación pública y la atención médica adecuada, y que se garantice que el Estado no vuelva a utilizar la salud pública como instrumento de control para las minorías. Honorables magistrados, no debemos confundir deber con delito. El Estado no ha violado a nadie, simplemente protegió y evitó el sufrimiento de cientos de jóvenes.
No existe crimen en salvar vidas y no existe opresión en dar oportunidades. Si se condena al Estado, se estaría condenando la medicina, se estaría condenando la prevención y se estaría condenando la protección. Y eso, señores magistrados, sería traicionar a la justicia. Por eso, no les pido clemencia, les exijo la absolución total del Estado. Muchas gracias. Su señoría, pedimos al tribunal que evalúe con rigor probatorio, que distinga entre casos documentados con secuelas comprobadas y aquellos menos verificados, que no admitan reparaciones cuantiosas sin soportes médicos sólidos que permitan determinar causas individuales. Su señoría, el Estado danés reitera que se considere nulo este juicio y sea libre de toda culpa, ya que en ningún momento se buscó la discriminación ni la persecución de la población inuit. También vemos asimismo que el Estado de la región de Groenlandia gozaba con autoridad administrativa médica local. Por ende, el Estado danés no tenía ningún control sobre esta población. Muchas gracias. A continuación, se va a dar un tiempo de receso para que los jueces deliberen. Pueden sentarse. Después de deliberar, daremos las conclusiones con respecto a este caso. En el caso sometido a mi consideración, se presenta una situación de extrema gravedad, en la que, según se ha acreditado, el Estado, mediante engaños y con el pretexto de implementar supuestos métodos anticonceptivos, procedió a la implantación de dispositivos intrauterinos en mujeres pertenecientes a comunidades indígenas de Groenlandia, sin su consentimiento libre, previo e informado. Tal proceder constituye una clara vulneración de principios y derechos fundamentales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional. En primer término, se advierte una violación flagrante al derecho a la autonomía reproductiva, derivado del derecho a la dignidad humana, así como del derecho a la integridad personal y corporal. El consentimiento informado constituye un requisito, sin que en cualquier intervención médica y su ausencia transforma el acto en un procedimiento forzado equiparable a prácticas de esterilización coercitiva. Adicionalmente, los hechos narrados evidencian una conducta discriminatoria por razón de origen étnico, lo que agrava la responsabilidad estatal al incurrir en una forma de violencia estructural y sistemática contra las mujeres indígenas, en abierta contradicción con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde la perspectiva del derecho penal internacional y para finiquitar, puedo decir que tales prácticas podrían configurar actos de violación grave a los derechos humanos e incluso ser interpretadas como crímenes de lesa humanidad en su modalidad de persecución y esterilización forzada previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bueno, antes de proceder a la lectura de la sentencia, deseo dejar en constancia mi posición frente a este caso que nos convoca. Los testimonios escuchados, la prueba documental y pericial presentada y el peso de la verdad histórica nos colocan frente a hechos de una gravedad incuestionable. Las mujeres y niñas inuit, sometidas a la implantación de dispositivos intrauterinos sin consentimiento libre e informado, fueron privadas de su dignidad, de su autonomía corporal y de sus derechos fundamentales más básicos. No hablamos de simples omisiones médicas propias de la época, sino de una política sistemática que utilizó sus cuerpos como instrumentos de control poblacional. Ello constituye no solo una vulneración de derechos humanos, sino también un acto de discriminación por razones de género, edad y origen étnico.
Resulta inadmisible que a menores de 12, 13, 14 años se les impusiera un procedimiento invasivo sin explicación ni autorización válida. Esta práctica afectó su salud física, sus proyectos de vida y su integridad psicológica, generando traumas que persisten hasta hoy. El consentimiento informado no es una formalidad, es la expresión concreta del respeto a la libertad de cada persona, y su ausencia convierte cualquier intervención en un acto ilícito. En este tribunal no podemos cerrar los ojos ante la magnitud del daño causado. El derecho internacional, a través de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la obligación de los estados de proteger a las personas frente a tratos inhumanos o degradantes y de garantizar la igualdad sin discriminación. Dinamarca incumplió esas obligaciones. Por todo ello, expreso de manera clara que mi voto se inclina a favor de las víctimas. No solo merecen una reparación económica justa, sino también el reconocimiento público de la injusticia sufrida, una disculpa oficial y medidas firmes de no repetición. Nuestra decisión debe enviar un mensaje inequívoco. Nunca más el cuerpo de las mujeres, y menos aún el de niñas y adolescentes, puede ser tratado como un medio para fines estatales o coloniales. A partir de la afirmación de que la sobrepoblación es un riesgo para la sociedad, considero que la Corte falla a favor del Estado, ya que el hecho de que se hagan este tipo de prácticas en las mujeres de la comunidad solo son daños colaterales que son necesarios para un bien mayor, evitando así diferentes problemáticas como la escasez, conflictos por poder, etc. El hecho de que se concentre en la comunidad groenlandés es una clara señal de que el problema está concentrado en esta zona. Por esta razón, considero que la Corte debe fallar a favor del Estado, ya que sus acciones están justificadas. Concluido el debate, este tribunal pasa a dictar sentencia en el caso de las anticoncepciones forzadas en Groenlandia. El tribunal observa que la inserción masiva de dispositivos intrauterinos se realizó sin proporcionar a las niñas y mujeres información clara y comprensible sobre la naturaleza del procedimiento ni sobre sus efectos a largo plazo. El consentimiento, cuando fue recabado, no fue libre ni pleno, ya que las víctimas eran menores de edad o actuaban bajo fuerte presión de las autoridades de salud y educativas. Estos hechos constituyen una violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En tanto, sometieron a las víctimas a un trato inhumano y degradante, causándoles dolor físico, humillación y sufrimiento psicológico. La conclusión de este tribunal se refuerza con la jurisprudencia consolidada en el caso BC versus Eslovaquia 2011. El Tribunal Europeo determinó que la esterilización forzada de una mujer romaní sin consentimiento informado violaba los artículos 3 y 8. De igual modo, en IG and Others versus Eslovaquia 2012, se declaró que la esterilización de menores de edad romaníes sin el consentimiento de sus tutores legales vulneraba la dignidad y la vida privada de las afectadas. Siguiendo estos precedentes, este tribunal concluye que los hechos ocurridos en Groenlandia constituyen una violación grave del artículo 8 de la Convención, pues lesionaron el derecho de las víctimas al respeto de su vida privada y decidir libremente sobre su capacidad reproductiva. En consecuencia, este tribunal declara la responsabilidad internacional del Estado demandado, ordena el pago de una indemnización justa a las víctimas por los daños físicos, morales y psicológicos y exige la adopción de medidas de no repetición, en particular la creación de protocolos reforzados de consentimiento informado para cualquier procedimiento médico que afecte la salud reproductiva. En mérito de lo expuesto, este tribunal declara la violación de los artículos 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en perjuicio de las niñas y mujeres en Groenlandia. Se informa a las partes que en contra esta sentencia procede recurso de apelación dentro del plazo legal establecido, 5 días desde su notificación escrita. No siendo otro el asunto, se declara cerrada la audiencia.